Hola, ¿cómo estáis? Mirad, en esta presentación que os he preparado y que además voy a comentar, vamos a hacer un rápido análisis por la evolución del comercio como actividad. Es una actividad muy antigua y vais a observar cómo ha acompañado al ser humano pues desde el principio. La ilustración que os he puesto en la portada es una obra de Pieter Bruegel el Viejo, que es un artista del siglo XVI, un artista flamenco, y que nos ha legado esta maravillosa panorámica de lo que era la ciudad medieval, del nervio y el dinamismo de ciudades, muchas de ellas van a crecer y desarrollarse precisamente al amparo del comercio. El comercio, como os he dicho al principio, es una actividad muy antigua. Ya a finales del Neolítico, pues va a aparecer como actividad económica la agricultura, y hasta ese momento las sociedades primitivas, pues muchas eran además sedentarias porque sobrevivían a través de lo que conseguían recolectar o cazar. Va a ser a través de la observación de la naturaleza cuando el ser humano comienza a desarrollar la actividad agrícola. Además empleando la fuerza animal precisamente para los trabajos del campo. Estas primeras sociedades agrícolas, gracias al trabajo con la agricultura y con la ganadería, van a conseguir el excedente. Que el excedente, ahora os voy a explicar lo que es, pero es en cualquier caso lo que se necesita, la sustancia que se necesita para hacer funcionar el comercio. ¿Por qué es el principal elemento? Pues mirad, porque el excedente es todo aquello que sobra una vez que tú has cubierto tus necesidades de subsistencia. Quiere decir que una vez que tú te has alimentado y por tanto has cumplido con esas necesidades básicas, como es la de alimentarse, pues todo lo que te sobra lo puedes poner al servicio del comercio. Ese es el excedente, lo que te sobra una vez que tú estás satisfecho, has satisfecho lo que tú necesitas. Eso que sobra hay que almacenarlo de alguna manera. Y ahí es donde hace un papel muy importante otra actividad muy antigua, como es la cerámica, la producción de artesanía. Ahí tenéis, por un lado, una vasija de la antigüedad, que además eran bellísimas, hechas con barro cocido al horno, y en estas pequeñas vasijas era donde se guardaba pues todo lo que sobraba, el grano que sobraba, la leche que sobraba, todos los productos que la naturaleza iba dando y que el ser humano, una vez que ya había cubierto sus necesidades, pues almacenaba para luego poder vender. Nosotros tenemos las fiambreras, digamos que la cerámica era para los antiguos lo que para nosotros son las fiambreras donde guardamos los alimentos que nos sobran y los guardamos pues para el futuro, ¿no? Para comérnoslos un día o dos después, o incluso la forma de vendernos los alimentos en el supermercado. Este excedente va a dar lugar a un tipo de comercio muy primitivo, que era a través del trueque, que todos lo conocéis y sabéis perfectamente en qué consistía. Este sistema comercial se basaba en el intercambio de productos para satisfacer diferentes necesidades. Al principio las necesidades eran básicas, la alimentación. Si yo tengo grano y quiero leche, pues intercambio mi grano por tu leche. Pero con el paso del tiempo van a empezar a producirse otro tipo de objetos como armas, joyas o cerámicas. Y entonces el intercambio o trueque también va a englobar a estos materiales, a estos objetos. Y estos van a ser los primeros intercambios comerciales. Ahí tenéis algunos ejemplos en las imágenes. Estos primeros comerciantes pues se van a especializar en las diferentes actividades de producción. Pues el que se dedica a producir grano pues va a ser un experto en producir grano, o el que se dedica a producir armas de hierro pues acabará siendo un experto en armas de hierro. Pero pronto el intercambio se va a observar como un intercambio con diferentes valores. Pues no es lo mismo el fabricar o producir un elemento, como por ejemplo una daga, como tenéis ahí, una daga de hierro, que un puñado de grano. Entonces aquí es cuando empieza a valorarse la necesidad de implementar otros sistemas de transferencias comerciales. ¿Y qué es lo que aparece entonces? El dinero. Este dinero va a hacer posible superar este primer intercambio comercial a través del trueque, y para ello hay que llegar a un acuerdo a nivel de comunidad. Tratar de establecer algún objeto, darle un valor a un objeto y con la transferencia de ese objeto pues podemos hacer nuestro propio comercio con el intercambio. De esa forma, además, a través de este dinero, pues se podía contabilizar el valor y también la riqueza. En la antigüedad se van a utilizar muchos objetos a modo de dinero. Ya podían ser conchas o dientes, los dientes de ballena eran muy utilizados, aunque el más extendido muy pronto va a ser el oro. Ahí tenéis en esa ilustración un jeroglífico, una pintura mural egipcia donde aparece la presencia del oro. Pronto, el dinero pues tiene un valor a nivel comunitario, pero las transacciones comerciales
pues empiezan a abrirse. Entonces, cuando las transacciones comerciales se abren a comunidades diferentes, a comunidades que están cercanas pero que no viven juntas, empieza a hacerse notoria la necesidad de establecer las divisas. ¿Qué son las divisas? Pues las divisas es dar al dinero un valor mucho más amplio y común. Y para ello se van a utilizar las monedas de oro y de plata. Estas además van a adoptar el valor real de la cantidad de oro o de plata de las que estén hechas. Ahí, por ejemplo, tenéis el ejemplo. ¿Veis cómo las monedas cambian de tamaño? Pues la moneda más pequeña tiene menos cantidad de plata o de oro que la más grande. Por tanto, su valor va a cambiar. Y este hecho va a ser muy importante porque va a permitir dinamizar muchísimo el comercio entre comunidades próximas, pero también comunidades que están más alejadas geográficamente. En la antigüedad vamos a hablar un poco pues, de cómo llevaban a cabo el comercio sociedades como los griegos, que eran grandes navegantes, y su comercio se sostenía en el Mediterráneo. Además, ellos eran grandes constructores de naves, como podéis ver ahí, una embarcación griega, utilizaban muy bien la fuerza del viento con el velamen, y van a llevar a cabo conquista de territorios, colonias, y el comercio va a estar muy presente en la actividad económica de los griegos. También los romanos, por supuesto, van a ser grandes comerciantes, van a acuñar moneda, como esa que tenéis ahí en la imagen, y van a utilizar algunos instrumentos como el ábaco. Son instrumentos que permitían pues, contabilizar, llevar a cabo la contabilidad. Damos un salto y entramos en la Edad Media. Perdonad que se me ha ido la imagen, vamos a volver atrás. Y entramos en la Edad Media. En la Edad Media se van a desarrollar importantes rutas comerciales que van a buscar sobre todo la unión o el nexo entre la producción de Oriente camino hacia Occidente. En Europa se van a demandar muchos productos de lujo, sobre todo por parte de las personas más poderosas, la nobleza, obviamente, y esos productos de lujo van a ser la seda, la cerámica o los perfumes. Esos productos se producen en Asia, van a ser muy importantes en Asia, y luego van a emprender las rutas caravaneras, pasando de mano en mano, digamos que no es que una persona hiciera toda la ruta seguida, sino que se iban pasando de mano en mano las mercancías hasta que llegaban a Europa, donde eran vendidas. Además, estos productos de lujo que he comentado van a ser muy importante el comercio de las especies. Las especies eran importantes tanto para conservar los alimentos, en una época en la que no había ni frigorífico, ni congelador, ni ninguno de los sistemas que tenemos ahora, y además eran importantes para condimentar los alimentos. Por tanto, la ruta de las especias va a ser una ruta muy importante y constantemente los europeos van a estar dándole vueltas a ver de qué manera pueden facilitar, acortar y de alguna manera hacer mucho más eficaz esta ruta. Es una ruta muy larga, como podéis ver en el mapa, ¿veis? Es atravesar medio mundo. Cuando hablamos de estas rutas comerciales de la Edad Media, hemos de hablar de la comunidad musulmana, de los comerciantes islámicos. La civilización islámica es una civilización de mercaderes. De hecho, el propio Mahoma era un mercader. Sabéis que Mahoma es el profeta de los musulmanes. Además, su ubicación geográfica en la península arábiga pues los hace estar en una situación privilegiada para volverse los intermediarios entre los productos de Oriente y los consumidores de Occidente. De forma que el papel de los musulmanes durante este momento de la historia de la Edad Media pues va a ser fundamental. Ahora os voy a hablar un poco, ya que hemos hablado de ese comercio internacional, vamos a hablar del comercio local. El comercio local va a tomar cada vez mayor desarrollo durante la Edad Media. Se va a llevar a cabo en las ciudades en la Edad Media eran pequeñitas, no eran un gran desarrollo. Recordad que las sociedades del mundo medieval eran sociedades rurales, la gente vivía en el campo, en los feudos, pero sí que existían ya algunas ciudades pequeñitas y en esas ciudades había una zona privilegiada, suele ser una plaza, donde se producía pues, de forma semanal o de forma cada 15 días, cada X tiempo, un mercado donde los mercaderes se concentraban para vender sus mercancías. Tiene pues, algunos rasgos en común con los mercadillos que todavía hoy se celebran en casi todas las ciudades europeas y, bueno, y en otras ciudades del mundo. Nosotros aquí tenemos el nuestro, que es un mercadillo estupendo. Y esta fotografía que he publicado es un mercadillo de alimentos que se celebra en Granada, pues igual también, semanal. De manera que esta forma de llevar a cabo transacciones comerciales a nivel local pues se ha seguido manteniendo. Igual ocurre en el mundo musulmán, en los zocos, ellos tienen pues un nombre específico para sus mercados. Tenemos una ilustración de la Edad Media, de los zocos de la antigüedad, pero también un zoco actual, pues todavía sigue manteniendo este nombre. Y son pues como decíamos, lugares amplios donde se venden un sinfín de mercancías de todo tipo. Además son lugares muy ricos en olores, en sonidos, muy ricos también en colores, muchos de los mercados que hay en el mundo, y por tanto son
bueno, lugares dignos de ser visitados y sobre todo de apreciar su importancia. Ahora hablamos de los gremios como todos los principales elementos del comercio en la Edad Media. Los gremios eran asociaciones de artesanos o comerciantes que van a tener como objetivo la protección del oficio y sobre todo de los miembros, de sus miembros, del oficio y de los miembros que se dedican a este oficio. Esta forma de organizarse en gremios, por un lado, luchaba contra la competencia desleal, por eso desde el gremio se establecía a cuánto había que vender los productos, cuál era el costo de las mercancías, cuántas horas había que trabajar, bajo qué condiciones, el tamaño también de los talleres. Estaba todo muy bien regulado para evitar la competencia entre personas del mismo oficio, pero además también tenía una función de protección, de forma que si un maestro de taller enfermaba, pues el gremio le socorriese. O igualmente, si el maestro de taller fallecía, si la familia le quedaba huérfana y por tanto con dificultades, pues el gremio acudía en socorro. Entonces son estas primeras asociaciones de artesanos. Ahí en la ilustración lo podéis ver, en cada uno de los arquitos hay un taller dedicado a diferentes actividades. Y el gremio lo que hacía era pues socorrer, como decíamos, y organizar la actividad para evitar pues competencias y para evitar pues dificultades que de por sí ya pues tenía. Principales focos comerciales que podemos estudiar ahora mismo en la Edad Media, pues Venecia. Venecia va a ser un foco comercial fundamental en Europa. Le va a ir muy bien en el comercio de las salinas, de la sal, y además, una vez que arranca con ese tipo de comercio, va a continuar con otras actividades comerciales, aprovechando su estupenda ubicación geográfica en el Mediterráneo. Interesante, ¿por qué no hablar de los piratas? Los piratas existían desde siempre. Desde que existe la navegación, existen estos corsarios o estos bandidos o saqueadores que asaltan los barcos de navegación pues, para hacerse con los botines. Entre los grandes piratas de la Edad Media pues podemos citar a los vikingos, que eran navegantes del mar del norte, de la zona norte de Europa, y que van a navegar y a asolar muchos lugares y territorios europeos. Incluso la ciudad de Sevilla va a ser saqueada por los vikingos. Yo he puesto una ilustración donde aparece un retrato de perfil de Barbarroja, que fue un pirata muy famoso en la historia, un pirata berberisco en este caso, y bueno, tuvo muchísimo protagonismo en la piratería mediterránea, como decíamos, durante la Edad Media. Vamos a dar un salto, de la Edad Media vamos a pasar a la Edad Moderna. En la Edad Moderna el comercio va a evolucionar muchísimo a través de las nuevas rutas comerciales que vamos a ver ahora. Esas nuevas rutas también se van a llevar a cabo gracias a las innovaciones técnicas, como por ejemplo con el empleo de embarcaciones mucho más robustas, mejor preparadas, con una manera de colocar las velas para aprovechar mucho mejor el empuje del viento, que va a permitir incluso las rutas transoceánicas. Y luego, esta fotografía que tenéis ahí es un astrolabio, que es un instrumento de navegación que va a permitir una mucha mejor orientación en el mar. La era de los descubrimientos es el nombre que recibe este momento de la historia, en el cual se van a llevar a cabo muchísimas empresas y expediciones marítimas, todas ellas, para buscar nuevas rutas de navegación, con el objetivo de mejorar el comercio. Una de las primeras rutas de navegación que se va a abrir, la abren los portugueses, como podéis ver, cuando Bartolomé Díaz llega hasta el Cabo de Buena Esperanza, que ya podéis ver que está en el extremo sur del continente africano. Una vez que se consigue navegar hasta ese punto, daros cuenta de que ahora para nosotros esta distancia no es grande, pero bueno, no es tan grande como lo grande que era en este tiempo. Las distancias eran mucho más grandes que ahora, por la tecnología, ¿no? Por la tecnología que empleaban los marineros de estos tiempos. Como digo, una vez que Bartolomé Díaz llega hasta el cono sur del continente africano, va a ser Vasco de Gama el que continúe esta hazaña y logre llegar navegando desde Lisboa, donde sale, hasta la India. Como podéis ver, la India era muy importante sobre todo para la adquisición de las especies. Esta va a ser la nueva ruta de las especies. ¿Qué ocurría en Europa? En Europa ocurría que en este momento estaban los turcos que habían conquistado casi todo el centro de Europa. De manera que las rutas comerciales que atravesaban Europa pues se van a ver muy perjudicadas por la presencia de los turcos, que eran enemigos. Entonces los portugueses empiezan a maquinar la posibilidad de buscar una ruta alternativa a esta que existía atravesando el Mediterráneo, de forma que se ponen en marcha y, como digo, entre Bartolomé Díaz y
Vasco de Gama consiguen circunvalar África y abrir esta nueva ruta que, partiendo de Lisboa, pues permitía llegar hasta la India. ¿Quién también va a abrir una importante ruta comercial en la Edad Moderna? Cristóbal Colón. No sé si recordáis el segundo de la ESO, la historia de Cristóbal Colón. Vamos, seguro que sí, porque eso se estudia también en el colegio. Ya sabéis que este navegante genovés, este almirante genovés, pues logra convencer a los reyes católicos, que eran los que reinaban en la península ibérica en aquel momento, para que le sufraguen los gastos de este viaje, de esta expedición. Una expedición que tenía por objetivo llegar a la India, pero atravesando el océano Atlántico, bajo la certeza de que el planeta era redondo, de que la Tierra era redonda. Cristóbal Colón empieza esta expedición desde el puerto de Palos. Ya sabéis que Palos de la Frontera pertenece aquí a nuestra provincia y algunos incluso seguro que la habéis visitado. Pues de allí parte la expedición y Colón finalmente llega, atravesando el Atlántico después de un viaje con muchísimas vicisitudes y dificultades. Llega. Él piensa, y además hace este viaje en 4 ocasiones, lo podéis ver ahí, el primer viaje, segundo, tercer y cuarto viaje de Colón. Pues en todos estos viajes él va a llegar a la zona del Caribe, que es la zona que mejor va a ser investigada en esta primera etapa. Pero en todas ellas piensa Colón que ha llegado a la India, a unos territorios que nunca habían visto, pero que eran la India. Será Américo Vespuccio el que, ya una vez muerto Cristóbal Colón, pues diga: señores, esto no es la India, esto es un continente nuevo, esto es América. Por eso, pues recibe el nombre de América, ¿no? En honor a este señor, que es el primero que dice que eso no es la India. Sí que es cierto que a partir de aquí se van a abrir unas rutas comerciales muy importantes, porque sobre todo se van a introducir productos en nuestra dieta que son ahora mismo pues de primera, como por ejemplo el café, o por ejemplo el cacao, el tabaco. Esos son los productos que ahora mismo pues forman parte de nuestro día a día. Y la última gran aventura de esta era de los descubrimientos la va a protagonizar Fernando de Magallanes, al completar la primera circunvalación del planeta. Ahora sí. Él sale esta vez de Sanlúcar de Barrameda, inicia este viaje por el Atlántico. Fijaos qué viaje tan grande, que luego va bordeando toda la costa del cono sur de América, hasta llegar al estrecho de Magallanes, que además recibe el nombre de este hombre porque es que además fallece durante el intento de esta proeza. ¿Y quién le va a seguir en el resto del viaje? ¿Quién va a ser el que lidere el resto del viaje? Pues va a ser Juan Sebastián Elcano. Juan Sebastián Elcano va a completar esta circunvalación a través de todo el Océano Pacífico hasta efectivamente ahora sí ya llegar a la India. Ya sabéis que, si no lo sabéis, os lo digo yo, que durante todo este año 2020 se estaba conmemorando. Digo se estaba porque ahora mismo está todo parado e interrumpido, incluidas las exposiciones, pero durante todos estos meses pues se ha ido celebrando los 500 años de esta vuelta al mundo, de la expedición de Magallanes. Muy pronto, la conquista de todos estos territorios, la explotación económica de estos territorios, pues va a requerir importante mano de obra. Y ahí es donde va a empezar uno de los capítulos más tristes de la historia de la humanidad, como es el capítulo de la esclavitud del continente africano. Así va a comenzar pues el tráfico de esclavos como una propia actividad comercial. Lo vais a ver muy bien representada en este mapa, el comercio triangular, de forma que de Europa van a salir productos manufacturados que van a ser vendidos en la costa atlántica africana a cambio de esclavos que eran personas de etnia negra que vivían en África y que van a ser vendidos como esclavos, atravesar el Atlántico en condiciones realmente muy duras, y una vez que llegaban allí a la zona del Caribe eran vendidos y puestos a trabajar en condiciones de esclavitud en las plantaciones. Ese era el comercio triangular. Estas personas, estos esclavos, trabajaban en las plantaciones, las tierras, y luego esos productos, que eran algodón, era tabaco, era caña de azúcar, esos productos volvían a Europa en barco. ¿Lo veis? Este es el comercio triangular que vais a estudiar mucho mejor el año que viene. Las ciudades durante la Edad Moderna van a sufrir un crecimiento importante. Esta es la ciudad de Sevilla, que va a ser la que monopolice las llegadas de mercancías desde América. Va a tener un desarrollo económico y comercial inmenso, gracias al puerto de Sevilla. La ciudad de Florencia también va a ser una ciudad que crezca a la sombra del comercio. Y van a hacer una nueva clase social muy importante a partir de este momento, que va a ser la burguesía. La burguesía eran artesanos y comerciantes que se habían ido enriqueciendo durante estos años gracias a las actividades comerciales, y poco a poco su fortuna va a ir creciendo, además de su prestigio social. Esta también es una famosa obra de arte, El cambista y su mujer, y que ilustra muy bien el espíritu austero de la burguesía, sobre todo flamenca,
que va a trabajar con muchísimo ahínco y mucha perseverancia y va a haber pues efectivamente un reconocimiento económico a los negocios bien hechos. Ya en el siglo XVII pues van a aparecer las primeras instituciones bancarias, incluso la primera bolsa, que es la bolsa de Ámsterdam, y también se va a empezar a producir el papel moneda, lo que son los billetes. Hasta este momento todo era a través de monedas, ahora ya sí papel moneda. Eso también es un cambio importante. La burguesía continuará enriqueciéndose y haciéndose más poderosa económicamente. Sin embargo, va a tener el problema de que al estar dentro de una sociedad estamental, pues la burguesía forma parte de los no privilegiados y como no privilegiado no puede participar en decisiones políticas y además está obligada a pagar fuertes impuestos. Y esto va a ser uno de los principales motivos por lo que la burguesía va a iniciar un proceso de revoluciones ya en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, precisamente pues pidiendo la caída de los privilegios y sobre todo pues una transformación del panorama político con el objetivo también de que la economía pues pudiese seguir prosperando. Vamos a acercarnos ya en el siglo XVIII, vamos a acercarnos a un grandísimo hito en el mundo del comercio, de las relaciones comerciales, como es la revolución industrial. Pero antes de la revolución industrial vamos a hablar de algunos experimentos que se llevan a cabo. Son experimentos muy humildes, pero importantes como experiencia, como es el Domestic System. El Domestic System es un modelo de fabricación doméstica por el cual el comerciante entregaba materia prima a casas de campesinos que en los tiempos en los que no había que trabajar el campo se dedicaban a producir pues, productos, o producir zurrones, o producían calzado, o producían diferentes productos. Una vez que había pasado el tiempo prudencial, pues este señor comerciante volvía, entregaba una cantidad de dinero a las personas que habían, artesanos que habían trabajado estos objetos, y los objetos se los llevaba para venderlos en las ferias y en los mercados locales. Como digo, esto va a ser un experimento antes de la apertura de las primeras fábricas. Estas son algunas de las primeras fábricas, las fábricas reales, que se dedicaban a producir productos de lujo, como por ejemplo los tapices que luego adornaban los palacios de los reyes o de la nobleza. Hasta que en 1780 se produce un hecho muy importante y trascendental para la contemporaneidad, como es la revolución industrial en Inglaterra. En Inglaterra se van a dar una serie de condiciones sociales, políticas y económicas donde va a ser posible iniciar este fortísimo desarrollo industrial, por el cual el mundo va a empezar a cambiar pues, a una gran velocidad. Ahí tenemos un modelo de máquina de vapor, que es la única fotografía que tenéis en color, y esa máquina de vapor se va a aplicar tanto al ferrocarril, como lo veis en la zona superior, lo que va a permitir el traslado rápido y seguro de tanto de la materia prima como de las mercancías, como también aplicar la máquina de vapor a la navegación, lo veis ahí el barco de vapor, además de aplicar la técnica a un montón de maquinaria que va a permitir mejorar la producción, ya puede ser la hiladora mecánica, la tejedora mecánica, la trilladora mecánica, etc. Este fenómeno que se inicia en Inglaterra va a empezar a expandirse por otros puntos de Europa, como podéis ver en este mapa, durante todo el siglo XIX, y va a ser muy importante sobre todo en la zona del centro de Europa, lo podéis ver ahí. En el caso de la península ibérica, únicamente en la zona del norte podéis ver algo de desarrollo industrial, pero no al nivel del desarrollo industrial que, por ejemplo, protagoniza el centro de Europa, como veis, ¿no? Por la mancha naranja y luego sobre todo la mancha azul, que son los principales focos. A lo largo de esta revolución industrial pues van a aparecer nuevas fuentes de energía como la electricidad, como el petróleo, también nuevos materiales como el aluminio o el plástico, que para nosotros es fundamental hoy por hoy. Todo lo que nos rodea prácticamente es plástico, pero que es un material que tiene pues poca trayectoria histórica. También se van a abrir nuevas e importantes canales de navegación, como por ejemplo el canal de Suez o el canal de Panamá. Esto tiene un fuerte coste en vidas humanas. Quiero dejar, ¿no?, un detalle que quiero remarcar, que estas obras de ingeniería, que eran muy sofisticadas y complejas y va a llevar además muchas décadas crearlas, se hace pues con el coste de muchas vidas humanas, porque os podéis imaginar, ¿no?, aunque revierte en grandes beneficios para las rutas comerciales. El canal de Suez permitía navegar desde el Mediterráneo pasando por el Mar Rojo hasta el Océano Índico, por lo tanto acortaba los viajes y también el uso de combustibles, ¿no?, el gasto en combustible. Y el canal de Panamá permite, a través del Istmo de Panamá, cruzar desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico sin tener que bordear pues, el cono sur de América. Como decían, son obras de gran envergadura.
Si tenéis curiosidad, y yo os animo a que lo veáis, entrad en Wikipedia, en el canal de Panamá, y vais a ver que nada más que se abre la página tenéis un pequeño vídeo en el extremo. Lo pincháis y lo abrís y vais a poder presenciar el funcionamiento del canal a cámara rápida, cómo funciona el sistema de esclusas. Ya os digo que es digno de verse y es muy corto, son poquitos minutos. No lo he podido insertar en la presentación si no lo hubiera puesto aquí. Van a aparecer, además de los nuevos materiales que hemos comentado, nuevas formas de producción. El trabajo en cadena, tanto el taylorismo como el fordismo. Esto que va a hacer incrementar la producción, muchos más productos para vender. También lo estudiaréis el año que viene, todo esto perfectamente. Esta superproducción, este desarrollo industrial, este crecimiento económico va a llevar a un episodio muy importante también en el siglo XIX, como es el imperialismo. El imperialismo es el comienzo de la globalización de alguna manera, como las potencias europeas fundamentalmente, también otras, las europeas, comienzan una expansión de mercados en diferentes puntos del planeta, que además está muy bien ilustrado en este mapa, como podéis ver en diferentes colores, para que veáis cómo los países europeos, casi todos, británicos, franceses, españoles, portugueses, italianos, alemanes, pues se van a ir expandiendo y van a ir ocupando territorios para su explotación económica, para obtener materia prima, para luego vender los productos, para obtener mano de obra, etc. Esto es un fenómeno muy complejo que estudiaremos mucho mejor el año que viene. El desarrollo del capitalismo ya es pleno, ya en este momento el capitalismo, el sistema económico, se desarrolla y comienzan a aparecer las primeras crisis. Una de las primeras crisis, quizás una de las más trascendentales para la historia, ha sido la crisis del 29 y la Gran Depresión. Es una crisis que se produce justo después de la Segunda Guerra Mundial. Se inicia en Norteamérica, pero se expande por otros países de Europa y pone en evidencia pues, cómo el sistema económico capitalista pues, puede colapsar. De hecho, lo ha colapsado muchas otras veces y ahora mismito pues, está colapsando también, ya lo sabéis. El CRA, pues fijaos lo que significó. Por un lado, se puso en evidencia que la superproducción es peligrosa. Cuando se produce más de lo que el mercado es capaz de absorber, se devalúa el precio de la mercancía y empiezan los problemas. Y luego también fue una crisis bursátil, pues toda esta compra de acciones y la subida del precio de las acciones es controlado, pues luego provocó un batacazo tremendo, como se puede ver en la gráfica que os presento. La publicidad va a ser muy importante a partir de ahora para esta nueva forma de estas nuevas prácticas comerciales, buscando siempre ese consumo, siempre en aumento, el consumo de masa. Y poco a poco van a aparecer lo que se conocen como las grandes multinacionales, empresas muy grandes que van a tener presencia en las principales ciudades del mundo, presencia en la bolsa, por supuesto, que van a mover muchísimo capital, con infraestructuras muy potentes, grandes fábricas, que van a generar mucho empleo, a la misma vez también precariedad en otros momentos. Y es el mundo de las grandes multinacionales. Esto ya es, pues bueno, siglo XX. Y por supuesto siglo XXI. Y así es como vamos llegando ya en torno a partir de los años 80 o 90 del siglo XX al fenómeno de la globalización. Este fenómeno por el cual las relaciones comerciales están íntimamente conectadas y efectivamente las transacciones son constantes entre cualquier punto del planeta. No es un problema. El ser humano ha conseguido a través de los transportes y la comunicación salvar cualquier tipo de barrera geográfica y hoy por hoy pues las mercancías van y vienen con una velocidad aplastante. Aquí tenéis, por ejemplo, pues algunas instantáneas de los principales puertos del mundo. Este es el puerto de Shanghái, fijaos, esta panorámica, cómo es el puerto de Gran, de las grúas con las cuales se van colocando los contenedores en los barcos, los buques de mercancías. Todo eso que veis de color son contenedores donde se meten las mercancías. Luego eso se sube al barco y el barco es el que las lleva. Este, por ejemplo, es el puerto de Hong Kong. Lo veis desde más cerca, pero son grandísimas infraestructuras dedicadas solo al comercio. Y el fenómeno de la deslocalización industrial que hemos trabajado en clase muchas veces. Por tanto, yo creo que esto lo tenéis más que superado. Estas son imágenes de fábricas de China, de fábricas de la India y fábricas de Vietnam. He cogido imágenes de estos tres lugares. Y veis la producción, ¿no? La producción es enorme. Gracias a las redes de transportes, las cosas que se producen en China luego llegan aquí muy rápidamente, por eso a veces es más fácil fabricar en China que fabricar aquí, por las condiciones, por las ventajas que tienen a nivel fiscal, también a nivel de económico fundamentalmente. Entonces se produce ese fenómeno, producto de la globalización. Grandes consecuencias de esta forma de llevar a cabo este comercio,
en estos últimos 2 siglos, pues el deterioro medioambiental. Un deterioro ambiental muy fuerte, tanto la desertización, como podéis ver ahí, lugares que se han quedado sin agua, como la contaminación de mares y océanos a través del vertido, o los plásticos. Miren estos 2 señores ahí entre la basura, o la deforestación para llevar a cabo las grandes plantaciones, o la contaminación atmosférica con el vertido de esos humos contaminados. La publicidad y el consumo, fundamentales hoy por hoy, ahí los vemos. Las ciudades están llenas, pues, de carteles luminosos que nos van constantemente martilleando, y luego los grandes centros comerciales. Y el comercio online, que quizás es uno de los últimos fenómenos. Yo no recuerdo cuando era niña que esto estuviera así. No recuerdo. Tarjetas de crédito sí que había. Sí que había tarjetas de crédito, ¿no? Tarjetas para pagar y sacar dinero del banco, eso sí existía ya. Pero, por ejemplo, bueno, Internet, recuerdo perfectamente cuando yo empecé a trabajar con Internet y estaba ya, pues, o en los últimos años de instituto o en la universidad. Y bueno, conectarse a Internet era una gran odisea. Y no existían, pues, la mitad de los avances en el comercio electrónico que está habiendo en los últimos 10, 15, 20 años. No existían. Seguimos en un momento de transformación. Es que estamos en un momento de transformación constante, donde además los cambios son cada vez más rápidos. Con lo cual, pues, no sabemos, ¿no?, hacia dónde nos llevará esto. Desde luego, el comercio electrónico seguirá manteniéndose e irá, pues, mejorando. Ya sabes que por hoy se puede comprar desde el teléfono, se puede pagar con el teléfono, ya la tarjeta de crédito no hace falta ni que te la lleves, puedes hacer transferencias, puedes comprar por internet, en fin, está todo abierto, ¿no?, al uso de la red como vehículo. Bueno, espero que haya quedado claro. Si hay algún tipo de pregunta, me lo decís. Si queréis que añada algo que se me haya olvidado y que os parezca importante, me lo decís: profesora, mete esto que no lo has puesto, y lo meto. Porque ya os digo que si os ponéis a rascar un poquito en lo que es la historia del comercio, hay para estar hablando 7 años. Pero bueno, no voy a estar 7 años hablando. Os mando un abrazo, un saludo, y espero veros pronto. Cuidaos mucho.